buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de una de las películas más esperadas de este año, y no es otra que la coreana Exhuma, o como lo quieras pronunciar, dirigida por Jang Jae-hyun, que después de The Priest y The Sixth Finger estrena esta taquillera película surcoreana protagonizada por el gran Choi Min-sik, que si lo conocen es porque habéis visto la obra maestra llamada Old Boy. Una renombrada chamana y su aprendiz son contratados por una enigmática familia adinerada para investigar la enfermedad sobrenatural que afecta a su hijo primogénito. Con la ayuda de un embalsamador y un experto en Feng Shui más famoso de todo el país, rastrean una tumba familiar oculta ubicada en tierra sagrada. Percibiendo una aura ominiosa alrededor del lugar, el equipo opta por exhumar y reubicar los restos ancestrales de inmediato, pero algo mucho más oscuro emerge en la remota montaña, desatando fuerzas sobrenaturales que amenazan con destruirlos a todos. Cada año hay una película que nos tiene a todos como loquitas esperando poder disfrutarla en pantalla grande, y este año le ha tocado a Exhuma en el terreno asiático. Una película que nos proponía una trama que nos recordaba a The Wailing, con un éxito incontestable en su Corea natal y con unas reviews como la de Mike Flanagan, el director de Haunting of Hill House o Doctor Sueño, que encima estaba de invitado en esta edición, que nos dejaban con muchas ganas de verla. ¿Estarán las expectativas a la altura o el tren del hype nos habrá arrastrado como en otros años? Pues lo mejor es que el ambiente opresivo e insano que van marcando la película, que si bien no diría que es tempulento, sí que es verdad que se lo toma con calma para primero explicarnos el lore a caballo entre el choque de cultura que han tenido históricamente Corea y Japón, pero sin caer en el nacionalismo rancio, y segundo por generarnos terror con ese ambiente alejándose de sustos baratos y de subidas de volumen. Los protagonistas que están de 10 con unos giros de guión que bajo mi punto de vista son bastante arriesgados, pero bastante bien ejecutados, y que si bien recuerda a la ya citada The Wailing, pero también tiene cosas de It Comes de Tetsuya Nakashima, el ambiente de Los Hijos de Satán de Yoko Anwar y algunos toques de The Eye de los Punk Brothers, que van a hacer que lo pases mal cuando la veas por la noche. Lo peor es que no entres en el lore de la película o que te pueda el tempo con el que se toman las cosas, ya que a mi mejor amigo le ha pasado y pocas veces he visto a alguien tan decepcionado con una película como en este festival. Eso, y que te conformes por verla en pantalla pequeña, bajada de Vitetsu a saber qué. Si tienes elección, no te conformes e id a verla en pantallote con un buen sistema de sonido y un público entregado como el de Sitges, que sé que es complicado más diciéndolo a posteriori. Así sí se tiene que ver una película. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,9, en Film Affinity un 5,9 y en Error de Record vamos a darle un 9, porque ojalá este nivel de terror me lo generase en producciones más potentes y cercanas geográficamente. Y ojo, hemos tenido muy buenas películas este año, pero esta para mí, en cuanto a terror, es una de las ganadoras. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que hay mucho subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.